Hermanos, qué lindo poder abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a terminar esta noche con la ayuda de Dios, hermanos, la primera sección del libro. Acuérdense que el libro hemos dicho que la hemos dividido en dos secciones. La sección número 1 del capítulo 1 al capítulo 11 y la sección segunda del capítulo 12 hasta el final del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a concentrarnos esta noche en el capítulo 10 y en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y vamos a estar terminando la sección número 1. Pero haciendo un pequeño repaso, hermanos, de esta última, de toda la sección y de esta última parte, ¿verdad? Hemos dicho que, vamos a ver aquí, hemos dicho que la primera sección tiene 3 subsecciones, ¿verdad? Hay 3 subsecciones en la sección 1, del capítulo 1 al 11. Entonces, la primera sección, hermanos, de esta o subsección son las 7 iglesias, ¿verdad? Trata de las 7 iglesias, del capítulo 1 al capítulo 4, las 7 iglesias, ¿verdad? Esa sección enfatiza lo que pasa adentro de las iglesias que hemos estado viendo los domingos, ¿verdad? Eso enfatiza lo que pasa en la era cristiana, lo que pasa dentro de las iglesias, a través de toda la era cristiana, y cómo Dios trata con las iglesias, con lo que pasa dentro de las 4 paredes de la iglesia, cómo Dios trata con la iglesia a través del ministerio del Espíritu Santo y de su palabra que Él envía a través de sus mensajeros, de sus pastores, de sus profetas, ¿verdad? A la iglesia. Entonces, esa primera sección, las 7 iglesias, enfatiza esa parte de la era cristiana. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? La segunda sección es el capítulo 5, 6 y 7. A esa sección le podemos llamar los 7 sellos. Acuérdese que el número 7 es importante en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Los siete sellos. Primero las 7 iglesias, luego los 7 sellos. Vuelve y repite la historia de la redención, de la consumación de la redención, la era cristiana. Y entonces el capítulo 5 comienza hablándonos de la victoria de Cristo, ¿verdad? De la victoria de Cristo, cómo Él triunfó y cómo Él fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces en el capítulo 5 vemos a Cristo en medio de la adoración celestial, lo vemos exaltado y lo vemos tomando el trono de Dios, sentándose a la diestra de Dios. Y ahí comienza otra vez la descripción de la era cristiana, ¿verdad? La ascensión de Cristo a los cielos y su victoria. Entonces a Él se le da la autoridad de desatar los sellos. Y hablamos de los sellos, ¿verdad? Y entonces Él, con su victoria, se empieza a escribir el Nuevo Testamento, porque el misterio que había estado oculto desde edades, el misterio de Dios, el misterio de Cristo y la iglesia, es abierto. Y el Nuevo Testamento lo descubre. Por eso un principio hermenéutico es que el Antiguo Testamento se interpreta con el Nuevo Testamento. Y Cristo desata los sellos que Daniel nos habla, que la visión le había sido dicho por el Señor que sellara, ¿se recuerdan? Y entonces Cristo, con su victoria en la cruz y su ascensión, Él toma el trono, Él se sienta a la diestra de Dios y Él desata los sellos de la revelación. Ahora tenemos la revelación abierta, eso quiere decir revelación, ¿verdad? Dijimos. Y entonces esta sección enfatiza cómo la iglesia, hermanos, lo que pasa con la iglesia fuera de las 4 paredes. La primera sección trata de la iglesia dentro de las 4 paredes.
La segunda sección trata de la iglesia fuera de las cuatro paredes y cómo el evangelio avanza, cómo la iglesia cumple la gran comisión en medio de la persecución, ¿verdad? Los caballos, que hablamos de los caballos, cómo la iglesia cumple la gran comisión en medio de la persecución que viene por causa del evangelio, pero eso no detiene a la iglesia. La iglesia cumple la misión de llevar el evangelio a los pobres de este mundo, ¿verdad? Uno de los caballos, dijimos, nos habla de la inequidad, de la desigualdad, de la pobreza que es una norma de toda la era cristiana, de todos estos años de la historia de la iglesia, desde el Pentecostés. Entonces, la segunda parte enfatiza la iglesia siendo cómo Dios trata con la iglesia a través de esos factores externos, la persecución, desigualdad, pobreza, y la iglesia lleva a cabo la gran comisión y el evangelio del reino es esparcido por el mundo. Y la tercera sección, hermanos, que es la que estamos, o tercera subsección de la parte 1, que son las 7 trompetas, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, ¿verdad? Entonces las 7 trompetas enfatiza ya no tanto lo que tiene que ver con la iglesia, pero enfatiza más el aspecto de los juicios de Dios, ¿verdad? Sobre este mundo, a través de toda la era cristiana, cómo Dios trae sus juicios sobre el mundo impío en respuestas a las oraciones de sus santos, de sus mártires, con el fin de castigar la maldad en el mundo. Y también dijimos para limitar el pecado. Hermanos, si imagínense, por ejemplo, ahorita la isla de Puerto Rico fue devastada. Entonces, todo el desarrollo de la maldad, del pecado que había ahí, ahorita, ¿cómo está esa gente? ¿Está pensando en ir a pecar mucho? No, ahorita ¿en qué está pensando esa gente? En ver cómo reconstruye la isla. Entonces, los juicios de Dios, ¿verdad? Limitan el pecado, contienen el pecado. Y ese es un elemento bien importante, dijimos, de todos estos juicios, que Dios en su gracia, le llama la teología la gracia común, limita el pecado con su juicio sobre la tierra. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice la Escritura en la carta a los Romanos. Y también esos juicios, hermanos, dijimos, son limitados, son también, su extensión es limitada, porque el Señor a través de sus juicios también está haciendo que sus escogidos le conozcan, sean salvos. Y por amor a sus escogidos, Él, como dijo Jesús, va a cortar los juicios de Él sobre este mundo, porque si no, dijo, nadie sería salvo. Pero los juicios de Dios son acortados también por el propósito de la redención del Señor. Entonces tenemos esos elementos en el caso de las trompetas. Pero entonces luego, hermanos, cuando hablamos ya de las trompetas, vamos a hablar hoy, vamos a enfatizar la última trompeta. Por eso vamos a ponerle el título a este mensaje, la trompeta final. ¿Cuál es esa, hermanos? La trompeta final, ¿cuál es? La séptima trompeta, ¿verdad? La última, la final trompeta, la séptima trompeta. Pero antes de entrar de lleno aquí al capítulo 10 y 11, vimos, hermanos, días atrás, la primera parte vimos la trompeta 1 del 1 al 4. La trompeta 1 del 1 al 4. Y dijimos que esas trompetas, hermanos, son los juicios del Señor, especialmente a través de fenómenos naturales, fenómenos cósmicos. Los juicios de Dios a través de todos estos fenómenos. Y hoy día, hermanos, estos meses, este año, lo hemos visto de una manera magnificada estos fenómenos, ¿no es cierto? Hemos estado viendo eso.
Entonces son los juicios de Dios sobre este mundo. No es casualidad el huracán, no es casualidad el terremoto, no es casualidad la peste, no es casualidad los vientos, no es casualidad lo otro. Son juicios de Dios, según lo que vemos aquí en las trompetas. Entonces la trompeta 1 se refiere a los fenómenos sobre la naturaleza, el daño a las cosas verdes, dijimos, la trompeta 1. Luego la trompeta número 2, hermanos, son fenómenos en los mares, ¿verdad? Hablábamos de los contaminación, ¿verdad? De los derrames de petróleo, los huracanes que hemos estado teniendo, ¿verdad? Este año el huracán Harvey que inundó Houston, unas imágenes impactantes, ¿verdad? Luego vino Irma. Mire, las mujeres están tremendas, hermano. Porque después de la Irma vino la María, ¿verdad? Y por más que algunos falsos profetas la reprendieron, no le hicieron caso a los falsos profetas, la Irma ni la María, ¿verdad? Han visto ustedes en las redes ahí el montón de profetas reprendiendo y mandando a los ángeles. Imaginen qué locura, y la gente cree eso porque no lee la Biblia. ¿Cómo? Si dice la Escritura que ni siquiera el Señor se atrevió a maldecir a Satanás, sino que le dijo el Señor, te reprenda. Y estos hombres le mandan y reprenden a los demonios y los mandan aquí al diablo y los maldicen al diablo y mandan a los ángeles a que... ¿Y cómo le van a hacer los ángeles caso a estos hombres o a usted o a mí? Si la Biblia dice que los ángeles responden al mandato de la palabra del Señor solamente. Pero la gente quiere creer la mentira, ¿verdad? Y ahí están felices. Entonces, hermano, Harvey, Irma, luego María, todo lo que ha pasado. Luego vino el huracán Nate, el periodista Eduardo Marín, un titular que aparece en uno de los periódicos, dijo que este huracán Nate, que es el último, ¿verdad?, convirtió al año 2017 en el año con más huracanes seguidos en más de un siglo, dice el titular de la noticia, y todavía puede haber más. Entonces la trompeta 2 habla de los fenómenos en los mares. La trompeta 3 habla de fenómenos que dañan las fuentes de agua dulce, ¿verdad? Diferentes cosas que pueden dañar la agua dulce. Y la trompeta 4, los fenómenos cósmicos, oscuridad, que puede ser, dijimos, contaminación del aire, puede ser meteoritos, ¿verdad? Hoy están hablando que va a pasar en estos días un meteorito ahí cerca. Hermanos, se dice que varios cientos de toneladas de materia del espacio entran a la atmósfera de la Tierra, pero la mayoría de ellos son masas muy pequeñas, ¿verdad?, que no causan un gran impacto. Pero eso pasa constantemente, casi todos los días entran masas y son cosas fenómenos cósmicos, ¿verdad? Y que también eventualmente pueden traer estos juicios de Dios sobre la tierra. Entonces dijimos eso en las primeras cuatro trompetas. Luego, la trompeta 5 y 6, hermanos, en el capítulo 8, si ven el capítulo 8, el versículo 13 dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar, dice los 3 ángeles. Y dijimos, hermanos, que estas últimas 3 trompetas, claramente vemos que hay un incremento, ¿verdad? Dijéramos en el efecto de estos juicios sobre los habitantes de la tierra. Y entonces los efectos aumentan. Un lamento por cada toque restante.
Aunque los primeros 4 trompetas son cosas tremendas, pero evidentemente en estos últimos toques de estas últimas 3 trompetas hay un aumento en la intensidad, ¿verdad? Por eso dice, ay, un aumento en la intensidad de los juicios. Entonces dijimos que la trompeta 5, hermanos, se refiere a las pestes. Las pestes han matado más personas a través de la historia que todos estos fenómenos. La trompeta 5, pestes, o sea, enfermedades. Y decíamos que se refiere a la actividad demoníaca directamente, la trompeta 5. Y habla de la estrella que cayó del cielo. Hablamos de cómo Satanás, ¿verdad? Desde Isaías habla de cómo el lucero, Satanás, su nombre de ese ángel era lucero. Y cómo él cayó desde el cielo. Y Jesús habló de cómo miraba a Satanás, y Apocalipsis nos dice que cuando el Señor ascendió a los cielos, Satanás fue expulsado definitivamente de los cielos con sus ángeles. Entonces la trompeta 5 nos habla de toda esa actividad demoníaca que actúa en contra de las personas, pero son juicios de Dios también. Y la trompeta 6, hermanos, dijimos, nos habla de la guerra, ¿verdad? La guerra ha matado más personas también que todos estos fenómenos naturales. Entonces tenemos todas estas cosas, todos estos fenómenos en los cielos, en los mares, que dañan las cosas verdes, que dañan las fuentes de agua dulce. Tenemos las enfermedades, las pestes, la maldad que se desborda por ciertos momentos, vemos en la historia de la era cristiana, dijéramos, y vemos también guerras, ¿verdad? El siglo pasado tuvimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cada día se habla de la Tercera Guerra Mundial que va a venir. Entonces todas estas cosas son los juicios de Dios sobre el mundo impío. Pero hermanos, llegamos al capítulo 9, al capítulo 10, y vamos a leer el capítulo 10. Y vamos a entrar, hermanos, dijéramos, el capítulo 10, hermanos, si usted mira ahí en su Biblia, es, dijéramos, como un interludio, dijéramos, como una introducción a la trompeta 7, ¿verdad? Es como un interludio. Las trompetas son los juicios de Dios sobre este mundo. Pero mire lo que dice el capítulo 10. Vi, dice Juan, descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano, dice, un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó, dice, a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Vamos a ir quizás para avanzar, el tiempo está corto para avanzar. Este ángel tiene características especiales, ¿verdad? Y dijimos al final de 2 semanas atrás que este ángel es el ángel de Jehová, es el mismo Señor Jesucristo, por las características que vemos en él. Y porque ¿quién es el que se le dio autoridad de tener el librito, hermano? A él, al Señor. Entonces este ángel se refiere al Señor. Él tiene el libro, el librito en su mano. Es el Señor, ¿verdad? Envuelto en una nube, con el arco iris en su cabeza, con el rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tenía el librito abierto en su mano. Él es el único digno de tomar el libro, ¿verdad? Eso ya lo aprendimos atrás durante los sellos. Y dice que clamó este ángel con una voz como un león, porque él es el león de la tribu de Judá, es el Señor Jesucristo. Dice que cuando él clamó, 7 truenos que fueron sellados, dice el versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía,
sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, creemos que esos 7 truenos se refiere a cosas que van a pasar en la gran tribulación, en los años de la gran tribulación. Entonces decíamos, no podemos nosotros inventar o estar especulando con las cosas que van a pasar en la gran tribulación, porque son cosas, esas cosas sí fueron selladas. Dice Juan que el Señor le dijo, no escribas de eso. Eso séllalo. Entonces, no deberíamos estar especulando. ¿Y por qué digo que se refiere a cosas que van a pasar en la gran tribulación? Porque el versículo 5, acuérdese que estamos en la introducción o el interludio para la trompeta final. La final trompeta, la séptima trompeta. Versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Así como le estoy haciendo yo ahorita, levantó su mano. Esa expresión era una expresión que se usaba para cuando alguien levantaba la mano para hacer un juramento. El único, esta es otra confirmación que ese ángel es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede jurar. De ahí nadie puede jurar. Nadie puede maldecir, ni nadie puede jurar que algo se va a realizar. Solo el Señor puede jurar. Solo Él puede determinar el destino de algo, de alguien. Solo Él puede determinar el futuro, porque Él es el Señor. De ahí nadie puede. Alguien puede venir y quererlo maldecir a usted, pero si usted es un hijo de Dios, ahora si usted no es un hijo de Dios, sí está en problema. Pero si usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios, no debe de temer a maldición ninguna. Nosotros debemos de preocuparnos de caminar con nuestro Señor y guardar sus mandamientos. De ahí lo demás encomendémoselo al Señor. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén, hermano. Y la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y entonces, aunque alguien jure por la bruja que sea, jure por el santo que sea, eso no tiene ningún poder, ningún valor. ¿Verdad, hermano? Eso es importante, porque ahí andan a veces los hermanos. Yo creo que, mire, encontré un muñeco enterrado en el patio de mi casa, porque ahí andan un montón de profetisas inventando esas cosas, que tuvieron un sueño y que vieron que estaba una muñeca enterrada y que por eso el hombre, la mujer ya no lo quiere, porque a ver qué agüita le dieron, todas esas cosas, hermano. Eso no es nada, solo el Señor puede jurar. Él levantó su mano, dice, el ángel que vi en pie sobre el mar, dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué juró, hermano? Dice que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, estamos hablando de los últimos tiempos, de los últimos años. Estamos hablando de la época de la gran tribulación, en otras palabras, porque al final de la gran tribulación se va a sonar la trompeta, ¿verdad? Entonces tiene coherencia decir eso. Entonces, Él juró que el tiempo no sería más. O sea, está diciendo Juan que el Señor le estaba mostrando que el tiempo de su regreso había llegado. La trompeta final va a ser tocada en breve. Y Él jura que el tiempo no sería más. El tiempo ha llegado a su final. El cronos, ¿verdad? Es la palabra griega. El reloj. El reloj se ha terminado. Ya el tiempo, ya no hay más tiempo. Porque después del regreso de Cristo, ya el reloj, hermanos, ya no va a existir el reloj como lo conocemos ahora. Entramos a la eternidad. Versículo 7. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios
se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén, hermanos. Dice, el tiempo ha llegado, el ángel, el séptimo ángel, está por tocar la trompeta, y entonces el misterio de Dios, el plan de Dios se va a completar, se va a consumar. Lo que Él había prometido desde la antigüedad a través de sus santos siervos, los profetas. Amén. Versículo 8. Entonces dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, le dijo, y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Por qué se le dice a Juan eso? Que tome la palabra, pues, que tome la escritura, que tome la Biblia. Porque Juan es un predicador, Juan es un pastor, Juan es un apóstol. Juan es un representante de la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión principal de los pastores? ¿Cuál es la misión principal de cada miembro, de cada líder de la iglesia? Predicar la palabra. Amén, hermano. Pero para cumplir esa misión, como le dice aquí, usted se tiene que comer el librito. ¿Ya se lo comió, hermano? Ni quiere el capítulo diario, nos comemos. Por eso estamos todos flacos. La iglesia está toda débil. Como que son esos chuchitos callejeros que todas las costillas se le notan, llenos de todos pulgosos. Porque, hermano, estamos desnutridos. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos con la palabra del Señor. No la estudiamos, primero no la leemos, no la meditamos, no la memorizamos y no la estudiamos. Entonces ese es uno de los problemas. Entonces le dice, ve y dile al ángel que te dé el librito, le dijo el Señor. Y fue, dice, y le dijo que le diese el librito, y él mide que le dijo el ángel. Tómalo, le dijo. Tómalo. Cómelo. Le dijo, solo le di una advertencia, ¿verdad? Te va a amargar el vientre, le dijo. Solo que cuando te lo pongas en la boca, lo vas a sentir dulcito, le dijo. Qué rico, ¿verdad? La palabra es rica, hermano. Pero dijimos que la palabra nos amarga también. Cuando la digerimos, cuando se nos hace vida, ¿verdad? Porque eso está hablando porque en el estómago es que se hace, ¿cómo se llama eso? La digestión. Y la comida se vuelve sangre, se vuelve parte de nosotros. Y cuando la palabra la comemos, la digerimos, la hacemos parte de nuestra vida, entonces la palabra nos va a amargar. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo va a ser eso? Porque decíamos, ¿verdad? Que la palabra nos amarga. Hay varias cosas que mencionábamos un poco el otro día. Entonces, hermanos, nos amarga. Bueno, una cosa por la que nos amarga es porque aquellos que no han conocido al Señor, hermano, y ya nosotros no congeniamos, entonces ¿cómo se pone la gente con nosotros? Se enojan. Usted ya hasta a los familiares le cae mal, le puede caer mal, pues, porque usted ya no practica las cosas que practicaba antes. Ya no participa de sus chistes colorados y todas esas cosas. Y ya le dicen, ve el santulón, le dicen. Y ya lo marginan, ya lo empiezan a tratar mal y todas esas cosas. Y eso duele porque usted o llama más a esas personas porque tiene al Señor. Pero esas personas, ya no es muy grato usted para esas personas. Entonces eso amarga. Puede amargar también porque cuando la palabra la hacemos vida,
la palabra la tomamos para nosotros, entonces nos damos cuenta de los defectos que tenemos. Ay, empezamos a darnos cuenta que tenemos que cambiar y que no es fácil cambiar. También la palabra abre, como es lámpara a nuestro pie, lumbrera a nuestro camino, abre nuestros ojos, entonces nos hace ver los grandes defectos de los demás. Nos hace ver a veces como una lámpara potente, no alumbra las intenciones de los corazones, a veces de los que tenemos bien cerca. Y eso duele, eso puede doler. Entonces nos amarga la palabra, hermano. Y cosas como esas que pudiéramos mencionar algo otras cosas. Entonces le dice, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Pero hermano, mire, Juan dice entonces, tomé el librito, dice, de la mano del ángel y me lo comí, dice. ¿Qué dice usted, hermano? Gloria a Dios que estamos aquí, ¿verdad, hermano? Comiéndonos el librito, hermano. Pero no basta solo eso, ¿verdad? Hay que ir en la casa, a la lectura, a la meditación, todo eso. El instituto. Dice, y lo comí, era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, dice, amargó mi vientre. Mire, y esta es la forma más bonita que nos amargue la palabra, hermano. El versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿De qué habla el versículo 11, hermano? ¿No les parece similar a Mateo 28, 20, hermano? Es la gran comisión. Dice, le dijo, es necesario que hagas la gran comisión, que le profetices, que le hables la palabra, porque profetizar no quiere decir adivinar, hermano. Ya quitémonos, ¿verdad? Eso que hemos aprendido ahí en la calle. Profetizar quiere decir hablar la palabra de Dios. Eso quiere decir profetizar. Entonces, adivinar es otra cosa. Para que le adivinen a uno hay que ir ahí al centro donde le lean la mano, le tiren las cartas o cosas así, ¿verdad? O donde hacen eso supuestamente los evangélicos. Entonces que le adivinen. Pero dice, me dijo, como ya te comiste el librito, ahora es necesario que prediques otra vez, que hagas la gran comisión, que lleves la palabra a muchos pueblos, a muchas naciones, lenguas y reyes, hasta lo último de la tierra. Otra forma de decir, que lleves la palabra a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque mientras los juicios de Dios están realizando, hermanos, el punto de todo este interludio y de estos 2 capítulos es que la palabra se está predicando. Eso es lo central. Que Dios está cumpliendo su misión y que Dios nos quiere usar a nosotros, la iglesia. Dios lo quiere usar a usted y a mí. Ese es el punto central en todo esto, ¿verdad? Entonces, hermano, es un recordatorio aquí de lo que les pasa a los creyentes mientras vienen esos juicios, ¿verdad? A la tierra. Entonces, entremos al capítulo 11. Entonces, el capítulo 11 nos explica ese versículo 11. 10:11 es la gran comisión, profetizar a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las lenguas. Entonces, el capítulo 11 nos explica cómo eso se lleva a cabo, hermano, en ese tiempo. ¿En cuál tiempo estamos, hermano? En la gran tribulación. En la gran tribulación especialmente, dijéramos. Entonces, capítulo 11, versículo 1. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio, ¿verdad? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. ¿Cómo se va a profetizar a los reyes, a las naciones, a los pueblos, según este versículo? ¿A través de quiénes? De los dos testigos. Dele, hermano, los 2 testigos. A través de los 2 testigos se va a profetizar a todos los pueblos. Entonces, dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 3 años y medio. Ahora, después, versículo 4, describe a estos 2 testigos. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Entonces, versículo 4, hermano, dice quiénes son esos 2 testigos. Dice que son 2 olivos y son 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Le voy a leer aquí, si usted puede ir rápido a Zacarías. Hay una visión que el Señor le dio a Zacarías sobre estos 2 olivos. En Zacarías capítulo 4, versículo 2 dice, y le dijo el Señor a Zacarías, ¿qué ves? Le dijo, y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Dice el versículo 2, versículo 12 al 14, dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Ahí están las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Le dijo. Y dije, Señor mío, no sé. Y él le dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Ven que es lo mismo, hermanos? Básicamente. Entonces, mire la visión. Dice que está el candelero con sus 7 brazos. ¿A quién representa en el libro de Apocalipsis los candeleros? ¿A quiénes, hermano? A la iglesia. Entonces está la iglesia. ¿Y cuál es la relación entre estos 2 olivos y la iglesia? Que los 2 olivos, dice según la visión, vierten su aceite sobre los tubos que alimentan las 7 copas del candelero. ¿Está claro, hermano? No me voy a detener ahí, pero usted puede revisarlo en su casa y leerlo despacio. Pero entonces, está el candelero que ve Juan, los 2 olivos que son los que alimentan el candelero. El candelero representa en el libro de Apocalipsis a la iglesia y los 2 olivos son esos 2 testigos, dijéramos, que tiran su aceite, alimentan para que esos olivos al alimentar al candelero, el candelero va a estar siempre encendido, ¿verdad? Porque acuérdese, no había energía eléctrica y no que las lámparas funcionaban con aceite. Entonces, la iglesia va a ser la luz del mundo, pues, en otras palabras. Y porque va a estar siendo alimentada por esos 2 testigos. ¿Están ahí conmigo, hermano? Entonces dice, ahora va a describir a esos 2 testigos. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, ¿a quiénes están describiendo? Hay 2 personajes en el Antiguo Testamento que se describen aquí en el versículo 6. ¿Quiénes son? Elías y Moisés. ¿Quién fue el que convirtió el agua en sangre? ¿Quién fue el que trajo plagas sobre la tierra? Moisés. ¿Y quién fue el que oró para que no lloviera por 3 años? Elías. Entonces está describiendo a Elías y a Moisés, ¿verdad?
Entonces, los dos olivos es Elías y Moisés, y ellos son los que alimentan ¿a quién? A la iglesia, por esos tubos, dice, según la visión de Ezequiel. Entonces, dice, versículo 7, dice, y cuando hayan acabado su testimonio, o sea, la predicación, la bestia que sube del abismo, ¿quién es la bestia? Aquí, hermanos, es la primera vez que aparece la bestia en el libro de Apocalipsis. Pero de aquí en adelante, en la segunda sección, en la segunda parte, va a aparecer alrededor de 30 veces. ¿Por qué? Porque dijimos al inicio del estudio que en la primera parte, que es la que estamos terminando hoy, se enfatiza la pelea de la iglesia contra el mundo. Pero en la segunda parte, en la lucha de la iglesia con las huestes demoníacas, con Satanás y sus ejércitos. Entonces la lucha es más profunda del capítulo 2 en adelante y sale a descubierto ahí que es contra Satanás, contra sus huestes. Hasta el capítulo 11, aquí se ven más las naciones, los reyes, las gentes y las cosas más de una forma más natural, dijéramos. Entonces, dice que la bestia, o sea, el anticristo, después vamos a describir más a la bestia, que sube del abismo, dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará a estos dos testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue el Señor, nuestro Señor fue crucificado, Jerusalén, ¿verdad? Pero en sentido espiritual es Sodoma, donde se cometen todo tipo de inmoralidades y perversiones, y Egipto, todo lo mundano, todo lo terrenal. Versículo 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con las plagas y todas esas cosas, con la falta de agua, etc. Entonces quedémonos ahí un momento. Entonces, hermano, esos dos testigos después dice que son dos profetas, ¿verdad? Son los mismos. Son los dos testigos y son los dos profetas. Tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Tienen poder para herir la tierra con todo tipo de plagas. La bestia del abismo los matará. Sus cadáveres permanecerán en la plaza central. Habrán celebraciones de todos los pueblos, lenguas por 3 días y medio. Pero luego vemos que son resucitados por el Espíritu de vida enviado por Dios. Y dice que vino un gran temor más adelante. Ya no leímos eso. Ahora, estos dos profetas, hermanos, han habido muchas sugerencias quiénes son, pero ya dijimos que se refiere a Moisés y a Elías, ¿verdad? Entonces, Moisés representa ¿a quién? La ley, ¿verdad? Moisés representa la ley. ¿Y Elías a quién representa? A los profetas, la ley y los profetas. En otras palabras, la escritura, el Antiguo Testamento, representa la ley y los profetas, Moisés y Elías. Entonces, la unción del Espíritu Santo, el aceite que representa al Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo viene a la iglesia, alimenta a la iglesia a través de ¿qué? De su palabra, la ley y los profetas, la ley y los profetas. Entonces, fue lo que el Señor, lo que Abraham le dijo al rico cuando llegó allá al Hades. ¿Se recuerdan? En Lucas 16, te puede buscarlo después.
El rico le dice, manda a Lázaro, mándame a mí, o manda a Lázaro, o manda a alguien de aquí a que le vaya a decir a mis hermanos que es cierto que existe un infierno, que existe un castigo eterno. Dile, ve, que le cuenten a mis hermanos, dice el rico. Entonces Abraham le dice, no es necesario que vaya nadie de aquí, porque ¿a quiénes tienen? Les dijo, a Moisés y a los profetas, le dijo. A la ley y a los profetas. Ellos tienen, ahí tienen ellos el testimonio de Dios, tienen la palabra de Dios, tienen la profecía de Dios, la profecía, la palabra de Dios. A ellos es que escuchen, le dijo. Que escuchen la palabra de Dios. Que escuchen la palabra de Dios. Entonces, hermano, está hablando del testimonio de la iglesia. Es lo que le dijo a Juan en el capítulo 10, versículo 11, ¿verdad? Que era necesario que profetizaran otra vez. Entonces, ¿quiénes son los que son llamados a predicar? Dijimos ya. ¿A quién se le encomendó Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y van a ser mis testigos. Estos son los testigos, son los profetas. Entonces, que alimentan la iglesia, es la que tiene que iluminar, es la que tiene que testificar, tiene que llevar el evangelio a las naciones, tiene que cumplir la gran comisión. De eso se trata. Esa es la vida de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia mientras estamos en este mundo. Pero necesitamos alimentarnos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos nutre, nos unge con la palabra, con la ley y con los profetas para poder cumplir la gran comisión. Amén, hermanos. Entonces, de esta manera, hermanos, podemos decir que Elías y Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, porque Elías, como dijo el último versículo del Antiguo Testamento, que Elías era aquel que iba a venir, dice Malaquías 4, versículo 5. Entonces, representan toda la Escritura. Ahora dice, si terminamos de leer ahí donde nos quedamos en el capítulo 11, versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos, ¿qué es eso, hermano? La resurrección de los muertos, ¿verdad? Acuérdese, estamos en la final trompeta, estamos ahí, la resurrección, los 2 testigos. En otras palabras, los 2 testigos, los 2 profetas representan ¿a quiénes? A la iglesia. Es la iglesia que se alimenta de las Escrituras, como ya dijimos, y dice que son resucitados por el Señor. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, muchos se convierten. Dice, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto, y aquí terminamos con la 7ª trompeta. Entonces, hermano, dice que hay mucho regocijo en la tierra cuando estos 2 profetas son muertos. Pero ellos, entre el Espíritu enviado de Dios, se levantan, se ponen sobre sus pies. Hermano, es una referencia a la resurrección de los muertos. La persecución contra el Evangelio será intensa en la gran tribulación. El anticristo, la bestia, va a perseguir a la iglesia, ¿verdad? Eso lo enseñan las Escrituras claramente.
Y lo va a vencer, dice. Pero cuando ya la iglesia haya completado su misión de predicar la palabra en todas las naciones, porque será predicado el testimonio del reino de Dios en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando ellos hayan terminado, la iglesia haya terminado de dar el testimonio al mundo, a las naciones, se haya cumplido la gran comisión, entonces Satanás va a vencer a la iglesia. ¿Sí? Los mató. A través del anticristo va a haber una persecución contra la iglesia como jamás ha habido. Lucas, Mateo describe esa persecución. Jesús habló de esa persecución. Dice, se entregarán en las sinagogas unos a otros, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, la persecución contra el evangelio será intensa, pero no podrán acabar con el evangelio, con la iglesia, porque habrá resurrección. Entonces, si bien todo esto es una referencia al ministerio de la palabra que ha existido a lo largo de toda la era cristiana, hermanos, también es una referencia especial durante la gran tribulación, como estoy diciendo. Y esto, hermanos, puede ser una referencia al ministerio de la iglesia en general, o pudiera ser dos personajes específicos, probablemente, ¿verdad? Probablemente en ese momento habrán personajes en la iglesia que van a sobresalir, como los hay hoy día. Pero yo pienso que se refiere al ministerio en general de la iglesia, principalmente durante estos años, ¿verdad? Y va a haber un avivamiento y se van a convertir masivamente por la predicación en ese tiempo de gran persecución, como ha ocurrido a través de la historia. Va a haber una gran conversión cuando dice que le dieron gloria a Dios, y particularmente de los judíos, del pueblo judío quizás, ¿verdad? Como la palabra enseña de que en los postreros días van a haber muchos judíos que van a convertirse al evangelio, y pueda que se refiera aquí a eso, ¿verdad? Porque si lo viéramos físicamente y específicamente, estos eventos entonces tienen como centro Jerusalén, ¿verdad? La ciudad de nuestro Dios, dijéramos. Entonces se van a convertir muchos judíos a través de la predicación de esos días, la persecución de la iglesia. Muchos creyentes van a morir, como están muriendo hoy, como han muerto en la historia, pero en la gran tribulación es cuando más cristianos van a ser martirizados, van a morir por el testimonio de Jesucristo. Eso vamos a leer en el capítulo 12, que lo han vencido porque amaron, dice, por la sangre del Cordero, y porque despreciaron sus vidas hasta la muerte, por causa del testimonio del Señor. Entonces, hay algunos versículos, quiero leérselos aquí rapidito, que hacen referencia a esa celebración en el mundo, cuando dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:3, Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, cuando estén celebrando, el mundo, hermanos, va a celebrar el anticristo, el gobernante de este mundo, que la globalización se habrá dado plenamente, y él va a ser el gobernante mundial, ¿verdad? En ese momento. Entonces el mundo va a creer que han suprimido el evangelio, que la iglesia, los cristianos ya acabaron con los cristianos, ya no hay cristianos, que es el problema de este mundo, el cristianismo, ¿verdad? Es el problema de los homosexuales, es el problema de las lesbianas, es el problema de los traficantes, es el problema de los drogadictos, los cristianos que andan hablando ahí que eso es pecado. Hay que quitar a los cristianos, que ya no nos digan que eso es pecado, porque eso es algo normal, es parte de nuestra vida. Quitando a los cristianos, quitando a la iglesia, ya nosotros vamos a vivir en paz. Cuando digan paz, paz. 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan seguridad, ya la iglesia cristiana ya desapareció,
lo hemos derrotado bajo el anticristo. Entonces dice Pablo aquí, vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina. Y en las palabras de lo que acabamos de leer en el capítulo 11, dice que va a venir un gran terremoto que los va a sorprender como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estamos hablando ya de los días finales, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12, en el sexto sello se habla de este terremoto también, y aquí en el versículo 13, ¿verdad? Entonces, hermanos, terminemos leyendo la séptima trompeta. El tiempo se nos fue, pero me tienen paciencia hoy, me perdonan hoy, hermano. Un par de minutos más. No ha dejado los frijoles en el fuego, ¿verdad? Si no, avise que va a llegar unos minutitos más tarde para que terminemos. No nos podemos quedar aquí a media. Leamos los últimos versículos. Versículo 15. Dice, el séptimo ángel entonces tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, esta es la verdadera celebración, hermano. La anterior fue falsa, era falsa esa celebración. Porque las celebraciones de este mundo son huecas, son falsas. Pero las verdaderas celebraciones son las que vienen de arriba. Y decían esas voces en el cielo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La gran comisión, el evangelio ha conquistado las naciones. Las naciones han venido a ser de su Cristo, del Señor de señores, el Rey de reyes. Las naciones han venido a ser de nuestro Señor. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado, como diciendo, has vencido los reyes de este mundo, porque ya pasó, aquí ya hablamos de la guerra del Armagedón en la sexta trompeta. El Señor resucitó a los suyos, arrebató a su pueblo en la resurrección. Y eso, imagínense, sorprendió. Y has reinado. Dice, y se airaron las naciones, pero tu ira ha venido y se ha consumado tu ira. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra ha llegado. Dejemos el último versículo, pero ¿qué pasa con el toque de la última trompeta, hermano? Solo para mencionarlo, pero lo acabamos de leer aquí. Lo podemos ver ahí en la pantalla. Cuando suena la trompeta final, esa trompeta es la canción de la victoria del Señor Jesucristo. Y esa canción dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Aleluya. Entonces, con la séptima trompeta, hermanos, tenemos la aparición visible en carne del Señor Jesucristo, que regresa para reinar en la tierra, para establecer su reino eterno, que ya no tendrá límites, que lo extendido de su reino no tendrá fin. Como dice 1 Corintios 15:51,
Aquí les digo un misterio, dijo Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Lo que acabamos de leer, ¿verdad, hermanos? Y nosotros seremos transformados. Todos los cristianos ahí que los están celebrando, ¿verdad? Que han matado el montón de cristianos y que han derrotado a la iglesia, la han hecho desaparecer, se van a levantar. Y la gente los va a ver. No van a quedar solo los zapatillos como aquella película. No, la gente los va a ver, dice. Y muchos van a creer ahí. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué más sucede con la séptima trompeta? Es el tiempo de juzgar a los muertos. Al final, Apocalipsis 20 nos describe, ¿verdad?, ese juicio de los muertos. Aquí solo lo menciona en el capítulo 20. Es la derrota y el castigo de los malvados. Es tiempo de juzgar a los malvados que destruyen la tierra, a Satanás y sus huestes de maldad que serán lanzadas definitivamente al abismo. Y también es el tiempo, hermanos, de recompensar a su pueblo. Es el bema de Cristo, el tribunal de Cristo. Él nos va a recompensar, va a galardonar, dice, a los profetas. Dice aquí el versículo 18. Es el tiempo de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes. Nos va a premiar a todos, hermano, por nuestro servicio a Él ahora en este tiempo. Y finalmente el reino eterno, el gobierno universal de nuestro Dios, en el versículo 19. Dice el templo de Dios. Apocalipsis 21 describe más esto, ¿verdad? Después lo vamos a ver, pero aquí da este versículo. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Y dijimos días atrás que esta es una representación de la manifestación de Dios en poder, ¿verdad? Como en el Sinaí decíamos. Así comienza esta sección y así termina, con una manifestación de nuestro Dios todopoderoso, que se manifiesta de esta manera, con relámpagos, voces, truenos, terremoto, granizo, con todas estas cosas. Y el templo de Dios es abierto, dice. El arca de Dios se ve en el cielo. Es la consumación del propósito de Dios escondido por los siglos y revelado. El arca de la alianza que contiene las tablas de la ley, hermano. La maldición de la ley para castigo eterno de los que desobedecieron el evangelio. Las tablas de la ley en el arca, ¿verdad? Pero se recuerdan, en el arca había también maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció, porque las dos cosas, como dice este versículo, por un lado, la muerte y perdición y castigo eterno de los incrédulos, la maldición de la ley, pero por otro lado, los creyentes, el pueblo de Dios, la redención es consumada y ellos reciben vida de entre los muertos, como la vara de Aarón que reverdeció. Y el maná, la palabra y la vida nueva se va a manifestar en nosotros por toda la eternidad. ¿Qué les parece, hermano? Maravilloso. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a orar, hermanos.